en Derecho Electoral. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Es así, te Hola. bauticé, ¿no? Sí, así es. Mariano es mi Mariano. segundo nombre. No Mario, bueno, pero es una confusión entendible. Gracias por convocarme. Bueno, no, gracias a vos por regalarnos este tiempo de tu mañana para charlar con nosotros. Jorge, bueno, contame, estuviste el miércoles convocado por dos comisiones de la Cámara de Diputados para que de alguna manera te escuchen o los escuchen. En este caso estuviste junto a Oscar Blando, otro hombre del derecho constitucional de aquí de la ciudad de Rosario, para que ustedes le den su mirada de esto, de este debate de la reforma electoral. Antes de que ir punto por punto, para ir charlando punto por punto de los umbrales, de los partidos, de la base de los partidos, de la boleta única, etcétera, etcétera, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste durante la comisión? No, bien, la verdad es que agradecimos con Oscar la convocatoria de las dos comisiones, de la doctora Catalini y la presidenta de la otra comisión, se me fue el nombre. Estaban todos los diputados que conforman ambas comisiones, escucharon muy atentamente. Bueno, le planteamos algunas de las problemáticas esenciales que presenta este, o van a presentar estos cambios que se proponen en el régimen electoral santafesino. Planteamos también el hecho de que, bueno, hasta desde el 2011 a la fecha, el sistema de boleta única ha venido funcionando bien. Planteamos el tema de los pisos electorales, de los umbrales electorales. Eh, en general coincidimos en mucho con el doctor Blando, en general coincidimos en todo casi. Eh, y yo planteé en específico el tema de la problemática de los municipios, en especial de los que van a poder o de los que podrían dictar su propia carta orgánica, los municipios más grandes, eh, el problema que van a tener con el tema de que no tienen competencias electorales, y que se les va a hacer muy dificultoso poder dictar ordenanzas de carta orgánica y convocar a una convención justamente por este tema de que no tienen competencias electorales y todas las competencias electorales se las reservó la provincia. Ujú, ujú. Bueno, han escuchado y veremos a ver en qué resulta todo esto. ¿En qué resulta? Si bien hoy el debate está puntualmente destinado, y quiero preguntar, ya te vamos a ir, como dije, punto por punto, de umbrales y boleta electoral, pero incorporaste al debate este último pensamiento, esta última idea, que es, no están mirando las elecciones a estatuyentes, no están mirando porque teóricamente se votó o se reformó en la Constitución el tema de las autonomías, se votó la autonomía municipal, aunque faltan algunas cosas, pero no se tienen en cuenta estas cuestiones de las elecciones estatuyentes, que incluso hay gente que preparándose, tanto en Santa Fe como en Rosario, que son las dos ciudades que van a poder dictar su carta orgánica a través de una mini convención, para decirlo claro y conciso. Allí, dame los dos o tres problemas o puntos de las problemáticas que has planteado. Bueno, para empezar, Sí. hay que decir que eh, como se viene planteando el tema o la situación hasta el momento, Ujú. eh, la autonomía plena va a regir en el caso de que se haga o de que se plantee o de que se pueda dictar cada municipio su ordenanza de necesidad de carta orgánica y convocar a una convención. Esto va a regir a partir de 2031 recién. O Ujú. sea, porque si la convención se elige en la elección que viene, en el 2027, conjuntamente con con las elecciones de gobernador, diputados y todo lo demás, esto va a impedir que la ordenanza que después se dicte y en su caso la carta orgánica que dicte la convención municipal
tenga fuerza obligatoria hasta 2031, ¿se entiende? Porque la elección de 2027 se va a hacer con la ley orgánica de municipios. Y para que entre en vigor la carta orgánica, van a tener que esperar la próxima elección de 2031. Dato clave el que nos estás dando. O sea, ¿Se entiende lo que digo? Claro. Tal cual como está ahora, no habría elección estatuyente en 2027. Sí, no. La elección se haría. Bien. El tema es que, a ver, la elección se haría en 2027 de estatuyente, supongamos. Se dictaría una carta orgánica, pero esa carta orgánica no regiría hasta 2031. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, digamos, no hay un apuro extremo en que la carta orgánica se dicte, porque tiene 4 años después del 2027 para poder entrar en vigencia, porque la elección de 2027 se hace conforme a lo que dice la Ley Orgánica de Municipios y con las reglas de la Ley Orgánica de Municipios. Claro. Recién en 2031 se podrían aplicar las normas que establezca la Carta Orgánica para cada municipio. Es decir, cantidad de concejales, cómo se elegiría, o sea, el tema del intendente, sobre todo el tema de las reglas institucionales que pueda establecer la Carta Orgánica de cada municipio, Rosario, Santa Fe, o cualquiera sea el municipio que dicte su carta orgánica. Jorge, entonces, digo, por allí se nos pasa y por eso los convocamos a ustedes que son especialistas, en tu caso sobre todo en esta cuestión de los municipios, de estas cuestiones electorales y los sistemas de los municipios. Digo, ¿no tendría que haber apuro en la elección de estatuyentes o sí lo marca que tiene que ser en 2027? A ver, la Constitución reformada en 2025 establece muy claramente en el artículo 155 que la elección de autoridades municipales y el régimen electoral aplicable son competencia provincial, es decir, por ley. Y además que las elecciones de autoridades municipales se hace en simultáneo con la elección de todas las otras autoridades, es decir, en simultáneo con la elección de gobernador, senador, diputados, intendentes y concejales. Es decir, que conforme la letra de la Constitución, la elección de convencionales, porque los convencionales municipales también son autoridades. Sí. Entran en la generalidad de ley. Se haría, entonces, la elección de convencionales se haría en simultáneo con la de gobernador, diputados, senadores de 2027. El problema que yo planteo, como yo lo veo, en mi opinión, es el siguiente. Los municipios no tienen competencias electorales. Es decir, no pueden regular ninguna figura institucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara. Dice que la ley electoral aplicable es provincial. Claro. ¿Entiende? La ley orgánica de municipios, por su lado, no contempla ninguna previsión, ninguna norma hay que establezca en favor de los municipios ninguna competencia electoral. Es más, la ley orgánica de municipios no habla ni de convención ni de convencionales. Entonces, ¿cuál sería el problema? Los municipios no tienen competencias electorales. La Constitución no crea, para decirlo de alguna manera, no crea así como crea la figura de gobernador, vicegobernador, diputados, senadores, con sus requisitos y sus regulaciones. La Constitución no crea la figura del convencional. La ley orgánica de municipios tampoco la crea. Entonces, ¿a quién le queda la competencia de crear la figura del convencional? A la
ordenanza municipal. Ujú, Entonces, si la tiene que crear, tiene que tener competencias electorales, claro. porque la ordenanza de necesidad de carta orgánica es una ordenanza electoral. Regula los requisitos para ser convencional, la edad, cómo se van a elegir los convencionales, de qué manera, eh, cómo se va a diagramar el diseño de la boleta única, si la figura del convencional va a ir pegada con la del intendente o en una boleta separada, etcétera. Eso no lo puede hacer el municipio porque no tiene competencias electorales. Ahora, como la figura del convencional no está creada por la Constitución, no hay manera legítima, digámoslo de alguna forma, no hay manera legítima ni de que la legislatura pueda legislar sobre la convención municipal sobre el convencional municipal específico, ni que el gobernador pueda convocar a elecciones de una figura electiva que no está creada por la Constitución. Que no existe, para decirlo de otra forma. ¿Se entiende? Ujú, ujú, El gobernador, este o cualquier otro, hacia adelante, no puede convocar una elección ujú. de una figura que no existe Que en no la existe. Constitución. Jorge, pero a ver, ahí me planteaste la problemática. Hasta acá me planteaste la problemática. ¿Cuál es la solución? Porque de alguna manera hay que dictar esa carta orgánica y la tienen que dictar hombres y mujeres en una elección estatutariamente. ¿Cuál es la solución que se debería plantear bueno, que existiría? Bueno, a ver, eh, normativamente hay un impedimento grande, Ujú, constitucional, que es la propia letra de la Constitución. ujú, Por un lado dice que la legislación aplicable a las elecciones de autoridades municipales, y reitero, los convencionales son autoridades municipales. ujú, La Constitución dice que esas autoridades municipales, la elección se hace en conjunto con la del gobernador, es decir, que la convocatoria le correspondería al gobernador, y con el régimen electoral que dicte la provincia. ujú. Vuelvo a lo mismo. Si esa figura del convencional no es creada por la Constitución, no hay manera de que las autoridades provinciales puedan ni regular esa figura, ni convocar a elecciones de esa figura institucional, digamos. Pasaría lo mismo, supongamos que Rosario o Santa Fe deciden crear un organismo de control, como se llama comúnmente, un tribunal de cuentas, Ujú, y deciden que ese tribunal de cuentas sea electivo, ujú. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese municipio elija en elecciones libres una figura institucional, un órgano institucional que no está creado por la Constitución? No hay forma de que las autoridades provinciales puedan regular ese Claro. órgano Ujú, ni convocar elecciones. Lo debería convocar el municipio. En Córdoba, por ejemplo, para poner un ejemplo, el Tribunal de Cuentas es un órgano electivo. ujú. No digo que lo van a elegir, que lo van a hacer así, pero podrían hacerlo porque están en libertad para hacerlo. Claro. La Constitución no se los impide. Entonces, es complejo desde la Constitución y desde la Ley Orgánica de Municipios, como están redactadas hoy, que eso pueda pasar de manera legítima, para decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, tendrán que ver con las herramientas que les da la Constitución a los legisladores y con el nuevo código electoral que se vaya a dictar, de qué manera se puede conciliar esa incongruencia, digamos, de alguna manera, Ujú, entre la Constitución provincial que establece que las autoridades municipales eligen conforme el régimen electoral provincial, cuando ese régimen electoral provincial no podría regular la figura del convencional, claro. porque no es una figura provincial. Exacto. Jorge, de todas maneras me quedó picando lo de la fecha de implementación de lo que después
bueno, lo que emane de la carta orgánica, que sería recién en 2031. Digo, ¿para qué apurarse? No, no sé si te Bueno, hiciste la misma pregunta. ¿Para qué apurarse ahora, eso, no? eso ya es una cuestión municipal, digamos. Sí. Eh, eh, el intendente eh, mandará o no una ordenanza de necesidad de carta orgánica con los problemas que estábamos hablando, o sea, es decir, con el tema de que las ordenanzas electorales no son competencia municipal. Esto ya pasó en 2019, cuando 22 municipios dictaron ordenanzas de paridad en Santa Fe, Rosario. Se planteó el tema por una presentación de la doctora Schiebelbein, Anay Schiebelbein, por el tema de la aplicación de las ordenanzas de paridad Ujú. en Rosario, y el tribunal dijo muy claro que el tribunal electoral no puede aplicar ordenanzas porque eh, el único organismo o la única autorizada para regular el régimen electoral y el régimen municipal es la legislatura, es decir, por ley provincial. Entonces, ¿qué dijo el municipio? No puedo aplicar una ordenanza porque yo tengo que aplicar la ley provincial y la ley Claro. provincial no establecía en ese momento la paridad, sino el cupo femenino. Ujú, ujú. Y Exactamente. este es otro de los problemas. El tribunal electoral o el órgano electoral que se diseñe ahora en el código está obligado a aplicar la ley provincial. Claro. La Constitución lo obliga a aplicar la ley provincial, Ujú, porque dice, reitero, parezco loro, pero reitero, ujú. la Constitución dice que el régimen electoral aplicable es el régimen provincial. Provincial. Entonces, no hay forma de que una ordenanza municipal pueda determinar el régimen aplicable a los convencionales de su municipio. Ujú, ujú. Es, para mí es muy claro. Jorge, me quedo en esto último que me planteaste, que es, y ya vamos a pasar a lo que hoy se debate en la calle, incluso en los cafés que hablan de política, porque es más, al común de la gente le preocupan otras cosas, hay que decirlo de esta forma también. Pero bueno, en los pasillos y en la calle de la política se habla de umbrales, boleta única, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que nos están viendo, como esto que estamos escuchando contigo, que sos un especialista en los sistemas electorales y en el derecho electoral. Me quedo en el órgano o en el tribunal ese que hay que armar. A tu criterio, porque hay que, o lo van a cambiar seguramente, ¿cuál sería el mejor órgano o cómo se conformaría ese mejor órgano que el que está actualmente? ¿O dejarías el actual? A ver, yo soy partidario de una justicia electoral independiente, independiente en sentido, en todo el sentido de la palabra, digamos, independiente objetivamente, es decir, en cuanto al órgano, e independiente subjetivamente, en cuanto a las personas que integran ese organismo electoral. Mi particular visión es un fuero electoral autónomo, con un juez electoral este, específico, capacitado en derecho electoral, y una segunda instancia que podría ser un tribunal electoral como el que está actualmente vigente, digamos, formado por ese mismo juez electoral como presidente del tribunal y dos camaristas, supongamos, este, eh, integrados por sorteo. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en la Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ujú. Es una cuestión similar. Y para las cuestiones administrativas, que eso también está contemplado en la Constitución, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que es lo que contemplan varios de los proyectos,
dependiente del Poder Ejecutivo que se encargue de la administración de los procesos electorales, no de la parte jurisdiccional, sino de la administración. Bien, Lo que se plantea o lo que plantean estos proyectos, o la mayoría de los proyectos que están que tienen hoy, que se están revisando en la Cámara de Diputados, especialmente el proyecto presentado por el Partido Socialista, que aparentemente es el que se va a tomar como base, según leí en una nota que le hicieron a la doctora Clara García. Este proyecto plantea un juez electoral por sorteo dentro de lo que es el contencioso administrativo, pero lo raro, en mi opinión, es que plantea que el juez se designe por sorteo de la Corte Suprema y que tenga acuerdo legislativo. Yo no sé qué tanta coherencia tiene esto, porque si es por sorteo, no necesitaría acuerdo legislativo. claro. Y la otra cuestión es que dure 7 años. Es decir, el juez electoral duraría, en este caso, a partir de esta elección, una elección provincial, una intermedia que se elegirían concejales en algunas ciudades y la próxima elección provincial, es decir, 3 elecciones. Tres Yo no elecciones. sé qué también le hace eso a la especificidad de la materia y a la especialidad de los jueces electorales, porque si los van a cambiar cada 7 años, Ujú. yo soy partidario de un juez electoral permanente con la misma permanencia que tienen los demás jueces del Poder Judicial, es decir, mientras dure su buena conducta y todo lo demás. Pero bueno, esto es una decisión legislativa y bueno, habrá que ver qué es lo que sale. Totalmente. Jorge, contame cuál es tu mirada de los umbrales. Se habla del 1,5 para la PASO, de 3 y pico para las generales. Contame tu mirada. En principio, yo no soy partidario del doble umbral paso. En Ujú, Santa Fe tenemos un doble umbral paso ujú, que se denomina el umbral de lista o el umbral interno, es ujú. decir, el umbral que tienen o el porcentaje de votos que tiene que lograr cada lista interna para poder formar parte de la lista general del partido, de la lista final del partido que va a participar de las elecciones generales, y el umbral externo o partidario, que es el que tiene que superar el partido para que esas listas que hayan superado el umbral interno puedan participar de las generales. Ujú. Este sistema de doble umbral paso es único en el país, no existe en otro lugar del país. El umbral interno, en general, en las provincias que tienen umbral, porque hay muchas, como lo especificó Oscar Orlando también ahí en la reunión, hay muchas que no tienen umbral, se usa, digamos, un umbral natural, que es el umbral que surge de la cantidad de votos, la cantidad de votantes y la cantidad de cargos que se tienen que cubrir. La mayoría de estas provincias tienen un solo umbral, que es el umbral externo, es decir, el umbral que tiene que lograr el partido para Claro. pasar a las generales. Ujú. Y el umbral interno que nosotros tenemos acá, que es el umbral de lista, ellos lo dejan a criterio o lo dejan a decisión del propio Del partido. propio Es partido. decir, cada partido establece un umbral interno y dice, bueno, las listas tienen que lograr un 5%, un 10%, un 15% de los votos logrados por el partido para poder integrar la lista definitiva. Bueno, esto aquí no pasa, lo establece la ley Ujú. específicamente, o por lo menos es lo que dicen los proyectos. Y después con el porcentaje para el acceso a la banca, digamos que es en general el porcentaje que más se discute, es un porcentaje que se usa únicamente o que es efectivo únicamente en la lista de De diputados diputado. o para el acceso a bancas de diputados, porque en los municipios chicos ese porcentaje no tiene, no tiene mucha eficacia. Y el porcentaje, el número, está en directa relación con la cantidad de cargos a cubrir por un lado y por el otro
con la base de cálculo. Es decir, un 3% sobre la cantidad de votos válidos no es lo mismo que un 3% sobre el total del padrón. Un 3% sobre el total de votos emitidos no es lo mismo que el 3% de padrón ni el 3% de votos válidos. O sea, cambia el número. Sí, sí, sí. Y el problema que yo veo, digamos, con el tema del 3% calculado sobre el total del padrón, es justamente la baja participación, que hasta ahora viene siendo un problema irresoluble para la política, porque la gente no va a votar, no hay forma de que la gente vaya a votar. La última elección de convencionales fue, creo, del 55%, es decir, ese porcentaje de votantes hace que el umbral del 3% se duplique casi. Es decir, un umbral del 4% pasaría a ser un umbral del 8%, porque los votos que se cuentan para el acceso a la banca son los votos que recibe cada partido. Exacto. Entonces, los votos que recibe cada partido son los votos afirmativos, que son menos que los votos válidos y muchos menos que los votos emitidos, y excesivamente mucho menos que el total de padrón. Entonces, es complejo porque los partidos más chicos les cuesta, de hecho, por sí, lograr una cantidad determinada de votos. De hecho, en la última elección, en 2023, en la última elección de diputados, creo que 70 y pico de mil votos, o cerca de 80.000 votos, fue el umbral en cantidad de votos, hablando en cantidad de votos, que tuvieron que lograr los partidos, que fue el FAS, con la famosa controversia entre la banca de Palo Oliver y el doctor y Giustiniani, y ahora pasaría a 140.000 votos, 150.000 votos. Entonces, los partidos chicos que se presentan de manera individual van a tener problemas serios para lograr ese umbral, y lo que se va a lograr va a ser una concentración por allí de bancas en manos de pocos partidos, porque hay muchos partidos chicos que por sí solos por allí no lograrían una cantidad de votos necesarias para acceder a una banca, pero que acceden porque integran una alianza. Claro. Entonces, dentro de una alianza, a ese partido no se le pide el 3%. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por supuesto. Entonces, la participación se va a ver bastante resentida, siempre hablando hipotéticamente, porque hay que esperar, en definitiva, qué es lo que va a decir el proyecto y qué es lo que se va a consensuar, si es que se consensúa algo. Con la oposición. Es todo hablar sobre suposiciones, ¿no? Totalmente. Pero suposiciones que tienen algún fundamento porque es lo que se está comentando. Jorge, cierro con esto, me queda muy, muy poquito, ya hace un buen rato, y por lo didáctico que fuiste hasta aquí, está buena la charla. Con la boleta única, porque aquí se abren un montón de especulaciones. Hoy se vota con 5 boletas, una por cada categoría, en ambas elecciones, tanto en la PASO como en las generales. En la PASO, que a la vez, hay que decirlo, se mantendrían las PASOs en la provincia de Santa Fe, se está discutiendo bajar a nivel nacional, pero estamos hablando del sistema santafesino, se mantendría, pero no habría un cambio en las boletas únicas en las generales. Contame cuál es tu mirada. Bueno, yo siempre lo dije, a mí yo soy partidario, yo soy defensor de las PASO y defensor de la boleta única. De hecho, a la boleta única la conozco desde chiquita, digamos, porque yo trabajé en el Tribunal Electoral, en la Secretaría Electoral, cuando se implementó por primera vez, tuve que viajar a Buenos Aires cuando se hacía la impresión de las boletas únicas, o sea, tengo un cariño especial por la boleta única. Claro. Y me parece un hallazgo, la verdad que
La boleta única ha logrado el consenso generalizado de la ciudadanía y por ese lado me parece un error el cambio. Digamos, por el tema de la costumbre y de la aceptación que ya tiene en este momento la boleta única y de las facilidades que brinda para el elector. Por el otro lado, hablando más técnicamente, lo que yo siempre digo es lo siguiente: si vos cambiás el mecanismo de votación, el voto, el papel, Sí. y además con eso cambiás el sistema de elección, no el voto, sino el sistema de cómo se elige cada autoridad, estás cambiando el sistema electoral entre una elección y otra. Algunos me dijeron, no, pero eso pasó antes porque se pasó de la boleta partidaria, la boleta sábana horizontal, es decir, todos los papelitos pegados. Estoy hablando del 2011, cuando el doctor Wiener vetó el cambio, se pasaba a la boleta única. En este caso también se está cambiando, aunque no se pase de una boleta única partidaria a una boleta papel, sino a dos boletas papel. ¿Por qué? Porque estás votando en la elección paso con el sistema santafesino. Y en el sistema, en la elección general, votarías con una boleta paso, sistema híbrido, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, porque están viendo si la hacen de manera horizontal, de manera vertical, como es hasta hoy la santafesina, y con categorías pegadas. Es decir, por un lado, la categoría de gobernador junto con la de diputados, algunos dicen con la de senador, y por el otro lado, la de intendente con concejales. Entonces, se cambia el sistema electoral. Y eso tiene un problema primario, digamos, simple, de alguna manera, que sería el siguiente, que yo lo planteé. Vos tenés hoy en las PASO 5 boletas de distinto color. Diputado, gobernador, no me acuerdo los colores bien ahora en este momento. En las generales vos tendrías 2 categorías o 3 categorías pegadas en una sola boleta. Vos tendrías que tener otro color. Claro. ¿Me entiendes? Y tendrías, como parece que se plantea, un casillero para votar por lista completa y después los casilleros individuales para votar por lista individual dentro de la misma boleta. Estás cambiando el sistema electoral. Claro. Porque en las PASO vos votás únicamente lista de un partido sin posibilidad de votar lista completa. Eso también lo que haría en las generales es un efecto arrastre, que era algo que se daba o se daba por sentado que era beneficioso hasta hoy, que era evitar el arrastre de las figuras más preponderantes de cada partido. Y por el otro lado, la confusión al elector. A ver. La confusión al elector es algo que tanto la Cámara Electoral como la Corte Suprema establecieron como principio, que un sistema electoral no debía inducir al error o a la confusión del elector. Y en este caso vos estás votando, reitero, de una manera en las PASO y de una manera absolutamente diferente en las generales. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí. La confusión en el elector, en el sistema electoral y sobre todo en las boletas de votación, es algo que la Cámara Nacional Electoral cuida muchísimo de que eso no pase, y por eso dice que los sistemas electorales deben ser simples, eficientes y no inducir a la confusión del elector. Este tema de la gobernabilidad de la que hablan no es una cuestión que sea un principio general. En Santa Fe tuvimos cámaras contrarias al color del partido gobernante en varias de las gobernaciones, de las últimas incluso, y no hubo problemas de gobernabilidad. Entonces,
no me parece que sea un argumento demasiado potente como para que eso implique cambiar el sistema electoral, que hasta ahora en Santa Fe ha dado muchísimos resultados. Ha resultado. Jorge, me surge un par de preguntas, pero bueno, tengo que elegir porque ya me está haciendo señal la producción, ya tenemos a los próximos invitados en otro sector del edificio. ¿Puede ser de que se llegue a una síntesis, se llega a un consenso, entre comillas, entre las fuerzas por una ley electoral, pero que tenga y que después sea intervenida por la Cámara Electoral Nacional? ¿Puede ser esto? ¿Se puede dar o no? No, a ver, no, porque el régimen electoral provincial Sí, es una competencia o un poder no delegado a la nación. Es decir, el régimen electoral es competencia exclusiva y excluyente de la provincia. perfecto. La Cámara Nacional Electoral entiende únicamente en legislación nacional Bien. y en comicios nacionales. Lo que puede pasar, o podría pasar, es que alguien entienda que el régimen electoral o el nuevo código electoral eh, vaya contra algunos postulados esenciales o algunos principios esenciales del derecho electoral general o de la autonomía municipal o de cuestiones principales del derecho electoral, es decir, lo que te decía recién, la confusión en el electorado, el tema de la autonomía municipal con el tema de que los municipios no tienen competencias electorales para regular sus propias ordenanzas de cosas. En general, eso mucho no pasa Ujú. porque la Corte siempre dice que las cuestiones de derecho público provincial son cuestiones que tienen que terminar en la Corte Suprema Provincial. Lo dice. Ahora, hay otras cuestiones que también han llegado a la Corte y que ha decidido la Corte, como las reelecciones en San Luis, o las reelecciones en Tucumán, o la reelección en Formosa, y ese tipo de cuestiones. Habrá que ver cómo se plantea, si se plantea, si los partidos no están conformes con esta regulación, o si hay un consenso y se estipula, bueno, a partir de hoy todo lo que está, cosa. Yo lo que veo más complicado, reitero, y por eso lo planteé, es el tema de las ordenanzas municipales y las convenciones municipales, porque eso legítimamente, constitucionalmente, no se puede. Claro. Entonces, para mí, y esto es muy particular, la única forma de hacerlo es que la provincia, para decirlo de alguna manera, renuncie a esas competencias electorales respecto, en casos puntuales, respecto de los municipios. ¿Cómo? A través de un mecanismo que la misma Constitución establece, que es la transferencia de competencias. La, la, la Constitución establece puntualmente en el 155, inciso 9, que las transferencias de competencias de la provincia a los municipios se puede hacer siempre que se haga la efectiva transferencia de recursos también para atender esas competencias. Entonces, si se pueden transferir competencias, se pueden transferir las competencias electorales. Electorales. Y entonces allí, con esas competencias electorales que transfiere la provincia, o que podría transferir la provincia a los municipios tendrían esa competencia de dictar una carta orgánica, de convocar a una convención estatuyente municipal y de dictar su propia carta orgánica con regulaciones propias de cada ciudad, es decir, cantidad de convencionales, los requisitos para ser convencionales, si los elijo por distrito único, como se eligen los diputados en la provincia, o si los puedo elegir por distintas seccionales, Exacto. o como fuera, e incluso convocar a esa convención municipal. Bien. Es la única, digamos, desde mi punto de vista, es la única forma
más o menos legítima en la que los municipios podrían llegar a dictar su carta orgánica sin injerencias de otros poderes, como dice por allí la Constitución. Pero bueno, se verá. Jorge, seguimos en contacto, por supuesto, porque, bueno, se vienen épocas de amplios debates en cuanto a estas cuestiones y te vamos a volver a convocar. Gracias por la atención. Gracias a ustedes por llamar, muy amable. Que sigas bien. Jorge Mariano Zárate, hombre especialista en derecho electoral, charlando con nosotros porque ha sido convocado por las comisiones que están tratando la reforma electoral en la provincia de Santa Fe y que lo tuvimos aquí charlando de los distintos